Buenas noches, profesora Hipotón. Aquí está mi video para la recuperación del parcial. De antemano, muchas gracias por verlo y recibirlo. Muchas gracias, profe. Ya, empecemos con la primera pregunta. Dice, los codones se encuentran en ARN mensajero y los anticodones se encuentran en ARN de transferencia. Para traducir aminoácidos uno debe fijarse en los codones. Debemos saber qué es un anticodón. Un anticodón es una secuencia de 3 nucleótidos ubicada en el ARNT o ARN de transferencia, complementaria al codón ubicado en el ARNM o ARN mensajero. También debemos saber qué es un codón. Es un triplete de nucleótidos, es la unidad básica de información en el proceso de traducción. Cada codón codifica un aminoácido y esta correspondencia es la base del código genético que permite traducir la secuencia de ARN mensajero a la secuencia de aminoácidos que constituye la proteína. Porta la información para pasar la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero a la secuencia de aminoácidos de la proteína en el proceso de traducción, ya que cada codón codifica un aminoácido. Hay 64 codones diferentes, pero solo 61 codifican aminoácidos. Los 3 restantes son codones de terminación de la traducción conocidos como codones de parada o codones stop, llamados ocre UAA, ámbar UAG y ópalo UGA. Durante la traducción del ribosoma de cada codón lo une con una molécula de ARNT. Cada ARNT tiene dos regiones distintas. La primera, un anticodón, el cual es una secuencia de 3 bases que son complementarias al codón, y la segunda, un aminoácido que será añadido a la cadena polipeptídica a medida que el ribosoma lee la cadena de ARNM. Los aminoácidos en los ARNT son enlazados mediante reacciones de condensación para formar un polipéptido. La segunda pregunta nos dice, un asistente de laboratorio estaba realizando PCR. Cuando terminó notó que el proceso había fracasado. ¿Cuál de las siguientes no es una explicación de lo que pudo haber pasado? Primero, sepamos qué es la PCR. Es una amplificación de un trozo específico de ADN. Es una técnica que aumenta la misma cantidad de ADN mediante la reacción en cadena de la enzima polimerasa. Se trata de copiar una y otra vez un mismo fragmento de ADN realizando in vitro lo que las células hacen en vivo. Descrita en 1986 por el bioquímico Kary Mullis. Si el experimento fracasó, la explicación más confiable o probable es la del asistente añadió desoxirribosanucleótidos libres con N15 en vez de 14, porque el asistente al realizar el PCR debe estar a otras temperaturas que utiliza y no podía utilizar la TAC ADN polimerasa porque solo hay ADN polimerasa. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes letras representa la timina? Para empezar debemos identificar las bases nitrogenadas que van a estar en forma de anillos, por lo que serían las letras C, D, E y F. Existen 5 bases nitrogenadas que se encuentran en el ADN y ARN. Ahora nos centraremos en la ley de Chargaff, que establece que adenina va a tener la misma cantidad de timina, por lo que siempre van a ir juntas. Entonces las bases nitrogenadas de las dos hebras se unen en una forma complementaria. Es decir, citosina se une a guanina con 3 puentes de hidrógeno y adenina se une a timina con 2 puentes de hidrógeno. Las dos hebras de la hélice están sujetas por puentes de hidrógeno que se forman entre los pares de bases nitrogenadas. Por lo que después de esto tenemos dos opciones, que son C y D. Ahora nos ayudaremos por medio de las purinas y pirimidinas. Las purinas son dos anillos, que tienen adenina y guanina. Y las pirimidinas tienen un anillo, que son citosina, timina y uracilo. Por lo que podemos observar que timina tiene solo un anillo, ya que la letra indicada o respuesta correcta es la letra D. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes letras indica el lugar del nucleótido al que un nuevo nucleótido se uniría si va a añadirse a la misma hebra de ADN? Los nucleótidos consisten de tres partes principales, un grupo fosfato, un azúcar desoxirribosa de 5 carbonos pentosa y una base nitrogenada. Los nucleótidos, para formar un nucleótido, el ácido fosfórico se une al carbono 5 del azúcar mediante un enlace fosfoéster y el azúcar se une a la base nitrogenada mediante un enlace glicosídico. En el enlace fosfodiéster se enlazan covalentemente el grupo H del carbono 3 de la pentosa del primer nucleótido y el grupo fosfato del carbono 5 de la pentosa del siguiente nucleótido. En esta reacción se libera una molécula de agua y se forma un dinucleótido. Por lo que la respuesta correcta es la letra B, lugar donde se va a añadir un nuevo nucleótido a la misma hebra de ADN. La siguiente pregunta nos dice, identifica la cadena molde o antisentido, la cadena codificante o sentido y qué lado del ARN mensajero se va a añadir el próximo nucleótido. La respuesta correcta es B, es cadena molde. El nucleótido se añadirá en A, porque antes de que se produzcan las proteínas los genes deben convertirse en ADN mensajero por medio del proceso de transcripción. Entonces el ARN mensajero abre una burbuja de ADN y une los ribonucleótidos libres a la hebra de ADN molde. Entonces a comparación del ADN. El ARN usa una hebra como molde a la vez y la hebra molde o antisentido va siempre en dirección de 3' a 5'.
Cabe recalcar que las imágenes que estoy mostrando ahorita vamos a poder usarlas en una siguiente pregunta, por lo que debemos prestar mucha atención. La siguiente pregunta nos dice: en una cadena de ADN los nucleótidos de la misma hebra estarán enlazados por X, que es enlaces fosfodiéster, y los nucleótidos de diferentes hebras estarán conectados por Y, que son puentes de hidrógeno, y podrá ser separado por la acción de Z, que es la ARN polimerasa. En una cadena de ADN, los nucleótidos de la misma hebra estarán enlazados por el enlace fosfodiéster que los mantiene juntos. Como sabemos, el ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, ARN, son los dos tipos de ácidos nucleicos que existen. El ADN y el ARN polímero se forman por la unión de nucleótidos, monómeros, que se unen gracias a reacciones de condensación. Los nucleótidos de diferentes hebras estarán conectados por puentes de hidrógeno, ya que las dos hebras de la hélice están sujetas por puentes de hidrógeno que se forman entre los pares de bases nitrogenadas, y podrán ser separados por la ARN polimerasa, ya que se crea ARN mensajero a partir de secuencias de ADN. Primero, la ARN polimerasa abre una burbuja de ADN. Después, esta misma enzima une los ribonucleótidos complementarios libres a la hebra molde del ADN. Siempre el ARN se crea en dirección 5'-3'. La siguiente pregunta nos dice: esta es una secuencia de nucleótidos de una sección de ARN mensajero a partir de qué secuencia de ADN fue transcrita. La respuesta correcta es 3' UAC UUU GC GU GG AC 5', ya que esta secuencia de nucleótidos de una sección de ARN mensajero se crea a partir de la secuencia dicha anteriormente transcrita correctamente. Para poder llegar a la respuesta correcta, debemos tener el conocimiento de las cadenas sentido, antisentido o el ARN, como pudimos observar en una de las anteriores diapositivas. Aquí se puede ver la imagen que nos podría ayudar en la pregunta que dije anteriormente. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuál de las siguientes secuencias de bases y aminoácidos podría ser producida por la transcripción y traducción de la molécula de ADN que se muestra a continuación? Ya. La secuencia de aminoácidos es una cadena polipeptídica. Es determinada por la secuencia de nucleótidos ARN mensajero, anina, uracilo, citosina y guanina. Cada 3 bases de ARN mensajero forman un codón. Cada codón corresponde a un aminoácido determinado por el código genético. El código genético es la combinación de signos o el lenguaje que define la traducción de una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína. En todos los seres vivos, el código define la relación entre secuencias de 3 nucleótidos llamada codones y aminoácidos. De ese modo, cada codón se corresponde con un aminoácido específico. Durante la traducción del ribosomal de cada codón lo une con una molécula de ARNT. Cada ARNT tiene 2 regiones distintas: un anticodón, el cual es una secuencia de 3 bases que son complementarias al codón, un aminoácido que será añadido a la cadena polipeptídica. A medida que el ribosoma lee la cadena de ARN mensajero, los aminoácidos en los ARN de transferencia son enlazados mediante reacciones de condensación para formar un polipéptido. En este caso, la respuesta correcta es la letra D, ya que solamente deberíamos basarnos en la tabla del código genético, que, bueno, existen de 2 maneras, como lo estoy mostrando en las diapositivas, por lo que solamente deberíamos traducir la secuencia de bases que nos está dando para poder obtener la secuencia de aminoácidos que queremos encontrar. La siguiente pregunta nos dice: una mutación genética en un gen ha cambiado un solo nucleótido en un codón. ¿Cuál de las siguientes consecuencias podría resultar de este cambio de base? Se dan 3 opciones, las cuales son las 3 correctas. Un aminoácido diferente será incorporado a la proteína, un codón de determinación se generará y la misma proteína será sintetizada. Para empezar, cuando una célula se divide es una copia de su ADN y algunas veces esta copia no es perfecta. Esa pequeña diferencia con la secuencia de ADN original es una mutación. Las mutaciones también pueden estar causadas por exposición a determinadas sustancias químicas o a la radiación. Este es un ejemplo de una mutación genética. Las mutaciones nucleotídicas son aquellas mutaciones que alteran la secuencia génica de 1 a 10 nucleótidos. Las 3 opciones, como dije, son consecuencias que podrían resultar de este cambio de base, por lo que voy a decir la justificación de cada una. Mutaciones, para esto investigué un poco más, por lo que voy a decir el nombre, que sería, por decirlo así, científico, y la causa de esto o la justificación.
Mutaciones silenciosas. En este tipo de mutación hay un cambio en una de las bases del ADN de forma que el triplete de nucleótidos se modifica, pero sigue codificando para el mismo aminoácido. Esto es así porque el código genético tiene cierto margen de seguridad y para cada aminoácido hay varias combinaciones de tripletes que lo determinan. Polimorfismos. En este tipo de mutaciones hay un cambio de una de las bases de ADN, de tal manera que el triplete de nucleótidos, que es una parte, se cambia, pero incluso si se necesita un cambio de aminoácido, el aminoácido que entre en lugar en cuestión resulta tener poco o ningún impacto en la función de la proteína. Missense mutation. En este tipo de mutación hay un cambio en una de las bases del ADN de forma que el triplete codifica para un aminoácido diferente del que debería. Es decir, en esa posición de la proteína habrá un aminoácido incorrecto, lo que puede alterar más o menos la función de la proteína dependiendo de su localización e importancia. Para acabar, ya tenemos la última pregunta que nos dice: ¿qué semejanzas y diferencias son correctas entre el enlace fosfodiéster y el enlace peptídico? La semejanza es que ambos unen monómeros y son enlaces covalentes, y la diferencia es que el enlace fosfodiéster une ribonucleótidos y el enlace peptídico aminoácidos. El enlace peptídico une los átomos unos a otros para formar las proteínas. La unión de dos aminoácidos con la pérdida de una molécula de agua resulta en la formación de un grupo funcional del tipo amida que recibe el nombre de enlace peptídico. El enlace fosfodiéster es un tipo de enlace covalente que se produce entre un grupo hidroxilo, OH, en el carbono 3 y un grupo fosfato en el carbono 5 del nucleótido entrante, formándose así un doble enlace éster. En esta reacción se libera una molécula de agua y se forma un dinucleótido. Son representables del esqueleto de las células del ADN y ARN. Por lo que ambos unen monómeros, los enlaces covalentes que se dan entre dos de los átomos de oxígeno de un grupo fosfato y los grupos hidroxilo de otras dos moléculas distintas. En este tipo de enlaces el grupo fosfato actúa como un puente de unión, estable entre las dos moléculas a través de sus átomos de oxígeno, por lo que son enlaces covalentes. El enlace fosfodiéster une ribonucleótidos, ya que es un enlace covalente que se produce entre un grupo fosfato y un grupo hidroxilo. Este tipo de enlace lo podemos encontrar en fosfolípidos que forman la membrana celular y en nucleótidos que forman los ácidos nucleicos, ARN y ADN. Un nucleótido está formado por una base nitrogenada unida a un azúcar y este azúcar unido a un grupo fosfato. Las bases nitrogenadas son adenina, timina, guanina, citosina y uracilo. La timina solo la encontraremos en ADN y el uracilo únicamente en ARN. El enlace peptídico une aminoácidos, ya que el enlace que se forma entre dos aminoácidos se llama enlace peptídico y ocurre entre el grupo amino de uno de los aminoácidos y el grupo carboxilo del otro, perdiendo una molécula de agua y formando un enlace. Muchas gracias, profe. Aquí se ha acabado mi video de recuperación del parcial. Espero sea de su agrado y muchas gracias nuevamente por haberlo recibido y mil disculpas por la tardanza.